Un saludo amigos de Oriente Capital, hoy en un nuevo capítulo de nuestro podcast tenemos una invitada muy especial, comunicadora social, periodista deportiva, una exalumna muy recordada de la carrera de comunicación social de acá de la Universidad Católica de Oriente y una influenciadora en el mundo digital también, Luisa Parrado. ¿Cómo estás, Luisa? Hola, muchas gracias por esa presentación, no me la esperaba. Bueno, sí, como tú dijiste, egresada de la Universidad Católica de Oriente, soy comunicadora social y periodista y muy feliz de estar acá. Luisa, en Oriente Capital nos dedicamos a hablar pues, de economía, de negocios y hemos estado visitando distintas empresas por diferentes municipios del Oriente Antioqueño y entrevistando personalidades que tienen como algo en común y es que pues, les gusta el mundo de los negocios pero desde una perspectiva digamos diferente, tratamos de entrevistar gente diferente, hemos entrevistado, no sé si has visto desde atletas profesionales que se dedican hoy a entrenar runners, futbolistas, aficionados que ya algunos de ellos son profesionales. Tenemos algunos podcasts en negocios de ganadería, por ejemplo, y te quería invitar a ti porque me parece que es muy diferente como la actividad que desarrollas. He visto que estás muy activa en el mundo digital y digamos que cuando yo te di clase hace unos añitos, no tantos, hace unos muy pocos años, cuando todavía estamos un poquito más jóvenes, Sí, porque no, aún en la estamos tercera. jóvenes, no estaba tan, digamos, no era tan común ver que las personas se dedicaran como al mundo digital. Ajá. Entonces yo lo primero que te quería preguntar, pues además de cómo encaja tu profesión como comunicadora en ese mundo digital, es cómo terminaste vos pues haciendo videos en redes y contarle al público exactamente qué tipo de videos son los que haces, que no, de hecho no lo hemos dicho. Bueno, tú dices una palabra que me gusta mucho porque siento que a veces me siento identificada con ella, que es la diferencia. Y el hacer videos nace quizás de una necesidad y a veces una falta de oportunidades, porque a mí el fútbol me ha gustado siempre, yo he estado permeada del fútbol toda mi vida. Siempre la pregunta más común que a mí me hacen es ¿por qué te gusta el fútbol? Y yo realmente crecí con el fútbol por mi familia, por mi ambiente social, por mi ambiente sentimental, por todos mis ambientes. Y el mundo del periodismo deportivo como tal, yo no entré a estudiar comunicación social para ser periodista deportiva y diciendo yo voy a estudiar eso porque quiero ser periodista deportiva, no. Siempre supe que quería ser comunicadora, sí. Y desde el colegio me lo decían como, sí, estudia eso, vos sos buena para eso, para hablar, para escribir, para muchas cosas. Y los comunicadores sociales, periodistas, tenemos como creo que en muchas carreras, muchas ramas donde fortalecer pues como nuestra profesión. Y yo veía que el fútbol y el deporte era una posibilidad. Entonces siempre en la universidad, como cualquier trabajo o algo que se tuviera que hacer, y yo lo voy a hacer de fútbol, lo hago de fútbol porque tenía los contactos, porque tenía cómo hacerlo. Y cuando salgo de la universidad, yo salgo en una muy mala época, que es la época de la pandemia. Y fuera de eso, el mundo del fútbol es un mundo muy reducido y es muy selectivo. Y el mundo de los medios de comunicación del fútbol, más aún. Es un mundo muy selectivo y es un mundo en el que las personas que entran duran muchos años. No es el típico trabajo donde tú dices como, bueno, estos entran y ya salen y que entren otra camada. No, pues tú puedes ver periodistas deportivos que llevan años en el ejercicio periodístico. Entonces era muy reducido y a la gente le encantaba mucho escucharme a mí hablar de fútbol. O sea, los amigos míos se podían quedar conmigo horas solamente hablando de fútbol. Y en la pandemia, pues yo no tenía trabajo. Estaba recién salida de la universidad. En ninguna parte iban a dar trabajo. Yo empecé a hacer videos de lo que yo hacía todo el tiempo, que era ver fútbol, ir al estadio, todo lo que tuviera que ver con el fútbol, y a la gente le empezó a gustar. Realmente fue como un hobby. O sea, es una casualidad que yo vi que a la gente le gustaba y que no lo he hecho juiciosamente como de una manera muy progresiva, pero que cuando no lo hacía a la gente le hacía falta y me preguntaba como, hey, ¿por qué lo dejaste de hacer? O ¿por qué ya no? O que cuando lo hacía me decían, ve, mira esto. Hubo un tiempo que de hacer eso fui columnista de opinión en un medio de comunicación mística deportiva, todo que tuviera que ver con el fútbol. Entonces a la gente también le gustaba y me paraban en la calle y me decían, me leí lo que dijiste, esto, pero ahora la gente casi no lee. Entonces obviamente era mucho más fácil el tema audiovisual que el escrito. Luisa, te cuento que pues hace poco estuve dando unas charlas en unos colegios, acá en un municipio en El Retiro, y sorprende que cuando uno ya le pregunta pues a los chicos de sexto, séptimo, octavo,
de bachillerato, bueno, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Cuando yo era niño, usted le preguntaba eso a cualquiera y decía, ¿yo qué quiero ser? A un niño, futbolista, ¿cierto? Ahora muchos dicen que quieren ser influenciadores. Invito pues a las personas que visiten el canal de Luisa y la sigan. Luisa se hizo un poquito famosa, pienso yo, publicando videos en el estadio, pero específicamente videos sobre un equipo de fútbol muy especial, que es el Medellín, sí. Deportivo Independiente Medellín. Pero hoy en esos colegios le preguntaba a los niños, hey, ¿vos qué quieres ser cuando grande? Y más de uno te dice, hey, no, yo quiero producir contenidos, hacer videos, viajar por el mundo. Vos ya tenés como una serie, una secuencia de videos que es viajando por diferentes estadios, mostrando como las diferencias entre las hinchadas, entre los equipos, una cosa como muy inmersiva, digamos, ¿cierto? Sí. ¿Cómo? Porque este portal es de economía. Si bien pues entendemos que en las redes sociales se monetiza por los mismos redes sociales, pues tiene sus mecanismos, es muy duro financiarse para arrancar a hacer esos contenidos, hacer el video uno, pagarse el viaje, tal, o cómo es ese tema de la financiación ahí. Es muy duro. La primera respuesta es esa, es muy duro y a veces es hasta muy frustrante porque tú bien lo acabas de decir y yo te puedo decir algo que de pronto no me estás preguntando, pero te lo voy a decir. A mí me estableció y me abrió la puerta al mundo digital y de las redes sociales, porque el mundo digital abarca muchas cosas. El mundo de las redes sociales me lo abrió la hinchada de Medellín y la institución como tal, el equipo del pueblo, porque fue el primer equipo que a mí me acreditó oficialmente como periodista ante la DIMAYOR. El jefe de comunicaciones del Medellín, que todavía en ese tiempo, eso era en 2022, y ahora sigue siendo el mismo Juan Camilo Uribe, él me abrió las puertas sin yo estar de pronto con esa capa detrás de un medio grande, porque normalmente hablan de John Chica, el periodista de tal medio, Luisa Fernanda, la periodista de tal medio, y no, yo solo era Luisa Parrado y ya, y normalmente la pregunta que siempre a ti te hacen cuando, yo soy periodista deportiva, sí, ¿de qué medio? No, yo soy mi medio, yo soy mi marca personal, y yo he tratado mucho de trabajar mucho en eso, más que en ser una influenciadora, es en cuidar mi marca personal, porque ahora las redes sociales, yo creería, si me lo preguntas a mí, Luisa Parra, todos somos una marca que vende. Entonces mi marca, Luisa Parrado, es la que vende y es con la que es mi ventana al mundo. A mí me abrió ese mundo la hinchada de Medellín, pero en el momento o esa cúspide, ese clímax en el que más he tenido reconocimiento es gracias a la hinchada de Nacional. O sea, son dos cosas totalmente. A veces. Pero te tiraron mucho hate, yo vi los videos, te metiste como hincha de Medellín, te metiste a la barra de Nacional, pues a unos partidos específicos de Nacional. Y todavía sucede. Sí, todavía te tiran hate ahí. Sí, no, eso pasa todo el tiempo. Mi último video en este momento es el sobre la película de Nacional, uno siempre vuelve y el hate ha sido horrible. Eso que es otra cosa que podemos hablar ahorita, es la diferencia del tipo de red social, porque hay unos videos que en una red social son virales y en otra no, pero eso es por cómo trabaja la red social. Entonces, cuando yo empecé a notar que la gente pensaba que era Luisa Parrado la hincha del Medellín, yo decía, no, es que yo no quiero eso, yo no quiero que a mí la gente me reconozca por ser hincha del Medellín, sino que me reconozca por ser periodista deportiva. Entonces yo dije, no, yo tengo que darle a más equipos, entonces el rival de patio es muy necesario. Cuando lo hice, o sea, fue un reconocimiento, pero también un hate que yo decía, lo tengo que soportar. Y yo misma empecé como a financiar esa posibilidad de ir a otras ciudades, de ir a Bucaramanga, de ir a Bogotá, de ir a Barranquilla. Obviamente eso en un principio sale del bolsillo propio, que es duro, pero yo digo que más que el tema económico es el tema de inmersión. No es tan fácil cuando tú no eres reconocido y cuando un medio de comunicación grande te está respaldando, no es tan fácil entrar a una rueda de prensa, no es tan fácil decir, mira, este es mi trabajo, no es tan fácil que la DIMAYOR te acredite. Entonces yo por eso te digo que a mí el que me abrió las puertas fue el equipo del pueblo, el Independiente Medellín, por medio de su jefe de comunicaciones, Camilo Uribe, porque al ellos acreditarme como periodista oficial de la DIMAYOR, un montón de equipos ya lo hicieron porque, bueno, el Medellín lo hace, esta pelada trabaja de esta forma, la hemos visto en estas ruedas de prensa. Ese medio es muy selectivo, pero una vez tú entras, ya te empiezan a reconocer. Entonces, bueno, yo la he visto en esta rueda de prensa, sí, y así. Entonces, en ese sentido es difícil. Yo he visto por ahí a un referente de pronto de tu gremio, no sé si así lo veas, que es Jero Freixas, el argentino, hincha Independiente, que es muy fanático de Messi, del Barcelona, y la esposa le hace como el sketch, no sé si sea verdad, parece ser que sí,
que es hincha del Real Madrid, pero que él empezó también pues como una cosa muy espontánea y que ahora viaja pues muy patrocinado. De hecho, él muestra los patrocinios, ha ido a finales del torneo mexicano, ha estado en la cancha con Messi en Miami, estuvo en la final del Mundial creo, y pues él hace honor a sus patrocinadores pues y los muestra. Ya has llegado como a ese nivel donde algunos patrocinadores te buscan y te digan, Luis, vamos a hacer un video así, asá, te llevo así. ¿Has tenido como algún contacto ya con ese tipo de patrocinadores? Por ejemplo, Jairo, esa es una delgada línea en la que yo a veces discuto un poco con el gremio, y es que ahora la digitalidad permite muchas cosas, y en el tema de nosotros los comunicadores también ha permitido de una mala forma que se prostituya mucho nuestra profesión, porque ahora de pronto creen que periodista puede ser cualquiera y que una buena forma de informar la puede hacer cualquiera. Sí. Entonces, por ejemplo, él quizás referente porque me gusta su contenido, sí, y lo hace bien, pero él no es periodista. Ya. Entonces no entra como en mi lista de referentes. Hay una chica que hace casi el mismo contenido que hace él, pero con el Real Madrid, sí, y también ha sido un boom, y la chica es de Honduras y ahora ya vive y todo en Madrid, porque el Real Madrid la compró exclusivamente para eso, para que hiciera como ese tipo de cosas. A mí me ha pasado, no a tan gran escala, porque yo en este momento todavía me siento muy chiquita en muchas cosas, por eso de hecho valoro mucho que me hayan invitado acá, porque yo dije, y ahorita lo dije en mis redes sociales, es mi primer podcast, eso quiere decir que alguien en el mundo considera que yo tengo algo bueno que decir y algo interesante que decir, pero yo todavía me considero muy chiquita en muchas cosas. Sin embargo, sí, ya hay equipos de fútbol que, por ejemplo, dicen como necesitamos este tipo de contenido, y como yo hago mucho trabajo de inmersión, los equipos no muchas veces, digamos, están en el lugar donde estoy yo, entonces sí, ya, trabajo de esa forma. Excelente. Luisa, te tengo que preguntar pues una cosa que no va mucho a lo que venimos hablando, pero por ahí la tocaste lateralmente. ¿Qué opinas del deportista que se retira y es periodista deportivo? Es que hay que aprender a identificarlo, porque son personajes valiosos. Para mí el comentarista que es exfutbolista es un personaje valioso porque es una mirada diferente, pero que está dentro del gremio y del fútbol. Y en el fútbol existen códigos que muchas veces los periodistas omiten, y que muchas veces el periodista, en medio de su ignorancia, opina sin saber qué hay dentro de un camerino. Entonces, para mí no está mal la figura del exfutbolista que se convierte en comentarista deportivo, siempre y cuando se tenga claro que es un exfutbolista que está comentando fútbol. Y hay uno que vos digas, bueno, ese tiene una línea que me parece chévere. Uno de esos futbolistas que ahora es comentarista, no sé, el Tino Asprilla, Oscar Córdoba. No, te digo, a mí me gusta mucho escuchar hablar de fútbol a Mao Molina, ya, porque es, bueno, quizás pensarán que porque es del Medellín. No, sí, exacto, pero no. Me gusta mucho escucharlo hablar, es por la persona que es Mao, y porque yo he tenido también la oportunidad de estar en momentos sociales con él, y es un hombre muy inteligente y que dice todo mucho desde la tranquilidad, desde la sabiduría. De pronto el Tino tiende a ser un poquito más estallado en sus opiniones, más visceral, más hincha. Es su ser, pero si tengo que elegir uno, elegiría uno más del estilo de Mao, también como es Aristi, lo hace bien y respeta mucho lo que hace, porque él mismo lo ha dicho, pero tampoco son mis personas favoritas para consumir fútbol. Luisa, también otra cosa que dijiste que me dejó abierta como una inquietud, y es, bueno, está el mundo de lo digital y ahí estás explorando, estás creciendo. Considero yo que lo estás haciendo muy bien, ya veo unos tus contenidos con muchas interacciones, hay algunas felicitándote por tu trabajo, otras de hate, como es natural, obviamente si te pones la camisa del rival, eso puede pasar, pero también nos hacemos la pregunta, ¿por qué no los medios tradicionales? Ahorita dice que son un gremio muy cerrado, ¿cierto? Hemos visto algunas periodistas deportivas, está Andrea Guerrero, por ejemplo, sí, en su momento Melissa Martínez, que también fue como muy todavía famosa. Todavía está vigente, o no, se me escapa el apellido, pero Liliana La Pereirana, que empezó con Carlos Antonio en RCN. ¿Ha sido difícil meterse ahí o tomaste como una decisión personal de no, voy por lo digital? No, es porque ha sido difícil. Ha sido difícil, y de hecho no voy a decir que es la razón por la que yo trabajo y es lo que le apunto, pero es una posibilidad que tengo todo el tiempo abierta y que todo el tiempo espero. A mí lo digital me ha llevado a conectar mucho con personas del medio,
A mí por redes ya me han hablado periodistas que yo antes veía, wow, que yo escuchaba todas las mañanas en la radio, periodistas que yo solo veía por televisión y ya, y que un periodista que yo toda mi vida crecí escuchando en radio y me salude por Instagram, hola colega, me gustó este video que hiciste, eso a mí me parece brutal. Es porque es un mundo muy cerrado ha sido más la falta de oportunidad, entonces yo con mis redes sociales lo que hice fue crearme mi propia oportunidad. O sea, no, como si Luisa no entra a Win, nunca va a poder ser periodista deportiva, no. Yo con mi marca propia elegí ser periodista deportiva y yo creo que con mi criterio y con mi contenido me he dado ese mismo rango de que la gente me vea así. Porque muchas veces al principio como, sí, la niña que hace esto, sí, la niña que le gusta el fútbol. Pero como te digo, a medida que uno va profesionalizando eso, que ven que es que uno está acreditado por la DIMAYOR, que uno entra a las ruedas de prensa, que uno es, y ahí sí se lo van creyendo a uno como, no, es que ella sí es periodista deportiva, que uno va a los entrenamientos de los equipos, que uno tiene contacto con los jugadores profesionales, entonces es esa credibilidad. Y por eso te digo que cuido mucho mi marca personal, porque el entrar al gremio también me ha permitido tener un mundo de contactos, pero como te dije ahorita, el fútbol es un mundo de muchos códigos. O sea, es un sinfín de códigos que tú tienes que respetar. Si yo quisiera volverme viral mañana, hace rato diciendo 2, 3 cosas que se lo hubiera hecho, pero me ganó totalmente la desconfianza de un montón de gente del gremio y ese no es mi interés. O sea, he ido creciendo a poquitos, a pasitos, pero siempre respetando como los códigos del gremio, porque tengo amigos futbolistas, he tenido novios futbolistas, he estado en el mundo y yo sé cómo se manejan esos códigos que en serio hay que respetar si tú quieres permanecer dentro del gremio. Luisa, dijiste una cosa un poquito triste para mí y es que la gente pues ya no consume tanto lo que es escrito, es decir, Ajá. la lectura no es una de las cosas que más caracterizan a las personas hoy en día. De los medios donde tenemos columnas de opinión pues por escrito, digamos que eso es un espacio, es una vitrina también para decir ciertas cosas, pero que no es para todo el mundo, digamos que eso no es lo más viral, por así decirlo. Sí. No es que te esté proponiendo, pues, y Oriente Capital no tiene todavía esos alcances, pues, por más contactos que a veces la gente piensa que yo tengo muchos contactos, uno que otro, pero tampoco tanto. Pero si te llegara, pues, una oferta y dijera, bueno, Luisa, vamos a escribir para tal medio, vamos a hacer una videocolumna para tal medio, vos estarías completamente disponible. O sea, de hecho es algo que el ejercicio periodístico me ha obligado a abandonar, pero es una cosa que me encanta. Porque, como te dije, yo en un principio fue lo que hice, ser columnista de opinión, de periodismo deportivo en un medio de comunicación. Y había poca gente, pero toda la gente que había siempre me retribuía y me retroalimentaba. Y era muy como este momento, que yo decía, hay gente que le interesa lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo estoy diciendo. Y yo soy muy digital y trato de estar muy moderna en el mundo porque lo pide, pero para muchas cosas soy muy análoga. Por ejemplo, yo todos mis videos les hago guión y primero escribo y ¿Con inteligencia artificial no, o a mano? No, como te digo, 100% análoga. Yo Sí. soy vieja guardia en ese sentido, muy vieja guardia, porque yo escribo y hago el guión y yo estudio y lo hago. Y a veces es triste porque entonces yo te voy a decir una cosa en este momento. Yo me he leído el libro de Carlos Antonio Vélez 3 veces para poder sacar un video de ese libro y no he podido sacar el video porque es tantísima la información que yo digo, no sé qué omitir, porque un video de más de 3 minutos nadie me lo va a ver. Yo digo, no sé qué omitir. Y yo a veces me levanto y veo un video que está en tendencia, un audio que está en tendencia y lo saco y tiene más de 25.000 reproducciones. Y llevo leyendo el libro de Carlos Antonio 3 veces, ¿me entendés? Pero son cosas que simplemente las redes sociales te obligan a hacer y que hay que hacer. Bueno, pues recuerdo yo que cuando estábamos todavía en este magno recinto del conocimiento y vos eras alumna, te metiste a una clase de economía conmigo. Yo pues no era el profesor más impopular, pues tampoco, no creo que muy popular, pero yo daba clase en una facultad que es de administración de empresas, comercio y contaduría pública. Pero en un tiempo en el que vos estuviste, pasó que se inscribieron muchos estudiantes de comunicación, la tomaban como electiva. Yo nunca supe por qué. Sí. Me llegaban estudiantes de comunicación a estudiar economía, que de hecho me acuerdo mucho que les decía, bueno muchachos, 2 más 2, no, profe, suave, que eso es muchas matemáticas para mí. Decía, muchachos, pero 2 más 2, no, muchas matemáticas.
¿por qué los estudiantes de comunicación se ven interesados en la economía? Eso me abre un poquito la puerta para que hablemos más de lo económico, pero ¿por qué los estudiantes de comunicación se metían a estudiar economía en esa época? Bueno, yo hablo por mí, no sé el resto. Yo soy una persona totalmente, me gusta ser, intento ser una persona transversal y transdisciplinar, porque un periodista y un comunicador tiene, el que sabe, el que trata de saberlo todo, no es experto en nada, pero uno sí tiene que estar muy empapado de eso. Yo en este momento, bueno, de eso nos hemos hablado, pero en el trabajo organizacional que tengo a cargo un grupo de chicos a los que les doy clases de periodismo, y ellos tienen una tarea para todas las clases, y es que me tienen que llegar a contar cuáles han sido las noticias del día. Y lo primero que yo hago, yo Luisa Parrado, lo primero que hago cuando me levanto es escuchar la palabra de Dios y escuchar la radio y las noticias del día, todo lo que pasó en el mundo mientras estuve dormida y todo lo que va a pasar hoy. Blue Radio es mi alma y mi mejor amigo. Que valga la cuña y que nos paguen publicidad y Néstor Morales. Néstor Morales. Y entonces yo en ese tiempo lo hacía por eso, porque siempre me ha interesado como abrir las bandas, y porque nosotros en comunicación, en las ciencias sociales, hemos sido muy, de pronto nos ha faltado mucho eso de las ciencias exactas, y eso ha generado mucho problema en nosotros los profesionales de ciencias sociales a la hora de poder concretar muchas cosas, de generar indicadores, de saber cómo monetizo mi negocio. Pero, bueno, sí, yo soy muy inteligente, me he leído todos los libros de Marx, de este man, pero ¿cómo hago plata? Y era muy difícil porque nosotros teníamos un enfoque muy social y muy de desarrollo, y el cambio social, y es un tema muy brutal, pero nosotros estamos en un mundo 100% capital. O sea, es lo mismo que las redes sociales. Yo a veces no quisiera hacer el video viral tendencia que está, pero me toca porque es lo que la gente está consumiendo. Entiendo. Entonces, yo quisiera, no, pues, si todos pudiéramos ser súper de la Pachamama, lo haríamos, pero el mundo nos obliga a ser 100% capitalistas. O sea, nos toca porque tenemos que comer y tenemos que vivir de algo. Entonces, en ese tiempo yo lo hacía, era por eso, y créeme que es una de las cátedras que más me marcó la universidad, porque yo conocí gente de otras carreras, sí. Veíamos temas, o sea, que a mí me encantaban, literal, me encantaba, y me encantaba todo. Y bueno, modestia aparte, el profesor lo hacía muy bien. El profesor lo hacía muy bien. Corten. Realmente me gusta. Te lo juro que si no hubiera sido por esa cátedra, en este momento yo tengo conversaciones con gente que me habla de la bolsa de Nueva York, de las bolsas, de cómo se mueve la bolsa en este momento, de cómo se está moviendo la bolsa según las monedas digitales. Seguramente yo no sabría de qué me estuvieran hablando si no hubiera pasado por la cátedra de economía en la universidad. Vea usted. Bueno, Luisa, entonces esperamos que estés todavía muy cómoda pues, en esta conversación. Hay varias preguntas que todavía te tengo por hacer, pero una de las cosas que quería como recapitular un poquito es, bueno, hemos hablado de fútbol, hemos hablado como de tu profesión en general, ya del enfoque en el tema deportivo, pero también hay que decir pues que estamos cambiando de roles, o sea, normalmente vos sos la entrevistadora y no la entrevistada. Sí. Entonces, pues desde esa perspectiva creo que este puede ser un espacio muy diferente para vos. Te tengo que hacer unas preguntas que son como obligatorias, pero no son cliché, porque yo creo que ahí también hay mucha tela para cortar. Hoy por hoy no solamente estás en el mundo digital, también tenés un trabajo pues como más corporativo, digamos que la UCO tiene ese enfoque en la carrera de comunicación social que, como tú lo dijiste ahora, tiene como muy ese enfoque hacia el territorio, hacia lo social, sin decir que son de la Pachamama, pues creo que no está allá, al menos no todos, excepto algún par de compañeros tuyos que sí creo que deben estar tomando yaje en este momento, pero digamos que tenés un trabajo pues como comunicadora ya, no solo como community manager, sino desde un punto de vista más organizacional, más estratégico, digámoslo, en una fundación colombo-holandesa, me dijiste, que también está ligada al fútbol. Contanos cómo es ese tema. Está ligada al fútbol y aparte también a lo social, que es en lo que yo me enfaticé en mi universidad. Sí, yo soy comunicadora social en una fundación colombo-holandesa que queda en Medellín, se llama Fundación Caminos. Es una fundación que trabaja con niños en estado de vulnerabilidad. Queda muy lejos, como te estaba diciendo, que ni siquiera creo que logra ubicarte donde queda en Manrique, la parte más alta de Manrique. Y en un principio yo llegué encargada de toda la parte digital. Lo que estaban buscando era una persona con un perfil que
muy digital que pudiera mover todas las redes sociales de la fundación, porque es una organización muy grande que está haciendo muchas cosas muy buenas por esa población, pero que nadie se está enterando de eso. Nadie sabía lo que estaban haciendo. Tienen más de 12 proyectos, trabajan con más de 500 niños y el proyecto más grande que tienen es el de fútbol. Tienen una escuela de fútbol que se llama La Naranja Mecánica, porque como nuestro fundador es holandés, entonces, ¿te acuerdas la época Sí, claro. en que a la selección Holanda le llamaban la naranja mecánica? Así se llama nuestra escuela de fútbol. Compiten en diferentes categorías, tienen 10 categorías, compiten en Liga Antioqueña de Fútbol, en Fútbol 11. Sí, fútbol 11, en baby fútbol, en los torneos internos del INDER. Y yo creo que uno de los motivos, te lo voy a confesar, yo llegué allá por un comunicador, Yamit, que ahora es muy famoso también en redes. ¿Lo conoces? Sí, Yamit yo lo sigo. López. Sí, que hace el Medellín de 1800, tal cosa, sí. Por Yamit, cuando yo llegué, tanto Yamit como la persona que me recibió dijo, no le damos más de 2 meses. Voy a confesarlo acá, pues vos me conoces, yo soy una mujer tranquila, soy una mujer de barrios, yo no crecí en un barrio popular, nunca me faltó nada, gracias a Dios y gracias a mis papás, pero tampoco me sobró todo. De una clase media normal, de una casa donde los papás trabajaron siempre por darnos todo a nosotros, pero yo crecí siendo una mujer que me gusta arreglarme, soy vanidosa, soy pinchada, todo. Mira nada más que te dije hoy, yo si hacemos el podcast me voy a arreglar, me voy a maquillar, tengo cita, tengo todo. Y yo de camiseta de fútbol. Como los memes, cuando una mujer se arregla 3 horas para salir con un hombre y él llega con su camiseta de fútbol. O sea, pero eso ha confundido mucho a veces a mi público, de hecho, porque a veces me he encontrado con gente que piensa que soy sobrenatural o que soy súper creída y me conocen y se sorprenden mucho. Entonces, cuando yo llegué a la fundación, una población tan lejos, porque es difícil el acceso, de hecho, porque es el barrio más alto de Medellín. O sea, está escrito en la alcaldía de Medellín, Bello Oriente, es el barrio más alto de todo Medellín. Lindando ya con el Parque Arví, me dijiste, ya lindando. O sea, a mí aquí me con toca Guarne. coger metro cable, bus, moto para poder llegar hasta allá. Entonces, ¿por qué no se baja de una vez por Guarne a Piedras Blancas Sí. y baja por la autopista? Entonces, cuando yo llegué, hasta Yamit decía, no le damos más de 2 meses. Y a mí algo que me enamoró mucho de la fundación, que en ese momento ya voy a cumplir 1 año con ellos, fue el proyecto de fútbol, porque como te digo, como en el fútbol hay códigos, también hay un lenguaje. Entonces cuando a mí me ponían a trabajar y yo tenía todo que ver con la escuela de fútbol, para mí el lenguaje y el entenderme con ellos era muy fácil, porque yo ya sabía todo, yo ya conocía todo ese mundo y ese gremio. Entonces en este momento pues sigo allá, yo tengo mi trabajo organizacional y también mi trabajo de redes sociales. A veces siento que me voy a volver loca porque literal es como si fuera Hannah Montana. Yo soy Luisa comunicadora. Yo le molesto a mis amigos y les digo, cuando me ven Luisa comunicadora cumpliendo el horario asalariada, estoy trabajando en la fundación. Cuando me ven Luisa muy libre, muy todo, haciendo cosas muy pupis, soy Luisa periodista con mi tiempo y mi trabajo libre. Y había Luisa, organizadora de eventos, ¿o eso fue una falla en el espacio-tiempo de Einstein? Fue una etapa como esa etapa de recién salida de la universidad, porque eso ya es un tema muy, muy largo y muy profundo que no creo que se deba tocar en esta entrevista, pero yo tuve como un momento más de todo como de vida, donde me tocó tuve muchos choques de personalidad, porque como te digo, yo salí en una muy mala época de la universidad, pues laboralmente. Sí, graduarse es muy duro también. Graduarse es muy duro. Sí, ¿para qué lo ponen a estudiar a uno si le toca graduarse, cierto? Encontrarse con el mundo laboral es muy duro. Entonces llegó un punto donde yo decía, ¿será que yo sí me voy a dedicar a eso? Yo sí voy a dedicarme a la comunicación, esto sí es lo que me gusta. Entonces yo dudé de mí muchas veces y de hecho te voy a decir, o entonces hubo una época en mi vida en que yo hacía eso de hobby también y lo empecé a monetizar. Entonces organizaba eventos, soy decoradora y lo aprendido no falla, no se olvida, pues, y todavía lo hago en mi casa. Pues yo siempre fui la amiga que decoraba los cumpleaños, en mi casa yo soy la que organizo todo. Entonces yo empecé a monetizar eso y di con una persona que tiene una empresa de eso y yo trabajé con él varios años. Yo trabajé con él 2 años, creo,
organizadora de eventos, de todo este tipo de cosas. Pero ya no, pues ya no le No, pegas a eso. no, ya Listo. no. Y él hubo un No, momento... era que te iba a hacer publicidad, pues. No, Este no, medio es de ya negocios, no. hay que Y hacer él hubo un negocios por todos momento de lados. la vida que me dijo, usted no, o sea, usted esto porque lo sabe hacer, pero usted no lo disfruta, porque yo me estresaba, yo me desesperaba y yo no puedo hablar con una persona y organizar algo, o sea, no, a mí eso me desespera. Él me decía, y te voy a decir, ahorita que me preguntaste qué tan duro es o no, invertir él una vez me dijo, vea, yo le doy este capital para que usted invierta en sus redes sociales, en usted, en su marca personal. Y, y mucho de lo que yo creo que ese resurgir que yo tuve y mucho de lo que soy ahora, se lo debo a esa persona. Se lo debo a esa persona, al gordo que seguramente va a ver esto. Ahora lo etiquetamos. Él se llama Eder Aguirre, pero las personas que más confianza le tenemos le decimos el gordo. Y fue eso, mucho como ese resurgir que yo tengo en ese momento, fue a ese momento de mi vida de organizadora de eventos, que él me abrió su espacio laboral, porque yo tenía un choque profesional horrible, pero que siempre fue consciente de que yo no pertenecía a ese mundo. Y el día que le dije, me voy de acá, o sea, literal, como en los cuentos de hadas, me dejó volar, porque él sabía que no era mi espacio. Luisa, volvamos al fútbol, pero ya desde lo económico. Entonces, saqué la camisa de un equipo que sé que no es de tus amores. No, pero sí es de mis un equipo amores. bueno, un equipo. Y está buena la camiseta. Claro, es una triple, ¿cómo le dicen ahora? 1-1. Una 1-1 casi original, triple XYZW, sí. Del Sudaca. Y de un gran jugador, sí, claro, sí, de Fede Valverde. Entonces, en el fútbol hay negocio, el fútbol es una industria muy grande en el mundo. Hay clubes que son famosos por ser buenos haciendo negocios y en los números. Digamos un ejemplo, el Real Madrid es famoso, que pues es una industria en sí mismo, sus jugadores cada uno es una industria en sí mismo. Hay equipos que son como más el amor, la pasión por el arte del fútbol y demás. Pues que yo viví en Argentina un tiempo de allá, sí es como muy marcado. O sea, vos tenés un equipo que es un equipo, tu equipo industria, o sea, River, que es el que me gusta a mí, o Boca, y tu equipo del barrio, que es el del amor al arte. ¿Vos pensás que en el fútbol, qué manda la parada? Equipos que sean buenas empresas, o sea, lo que se ve en la Premier, lo que es en la Liga de España, lo que es en los equipos grandes, o pensás que lo que va a salvar en el fútbol al final de los tiempos, en un apocalipsis, es esa pasión, ese club de barrio, pues el equipo pequeño? Te voy a decir una cosa, mucha gente confunde este gremio con que es que los clubes de fútbol hacen parte de la industria deportiva. No, los clubes de fútbol hacen parte de la industria del entretenimiento. De eso hay que ser 100% conscientes. Y nada más yo se lo escuché estas mismas palabras decir al presidente nacional Sebastián Arango hace unos meses en una entrevista que dio, porque él decía, yo estoy buscando la forma de convertir o de seguir esa línea de un club como Atlético Nacional como una industria de entretenimiento. Entonces Nacional ahora tiene muchas miles de cosas más fuera de 90 minutos de juego. Hablando económicamente, todos los clubes de fútbol en este momento en el mundo deben apuntarle al entretenimiento, porque es que ahora mucha gente ni siquiera ve los 90 minutos. En este momento se consume más lo que pasa afuera de los 90 minutos de juego. Entonces, como por ejemplo cuando están en mercado de jugadores, o sea, los clics que da el tema de los mercados de jugadores, pero muchas personas como tú creo que pueden decir, acabaron con el fútbol. El mercado de pases y toda la conversación que genera el mercado de pases ha acabado con esa mística del fútbol. Mira No, nada no, más yo lo no que soy tan pasó. místico, yo creo que... Bueno, mira nada más lo que pasó hace poquito con el jugador del Porto, que nadie sabía que lo iban a presentar y lo presentaron en la presentación oficial del equipo, valga la redundancia, y todo el mundo se fue para atrás porque nadie sabía que ese jugador iba a llegar. Mira, pues para no ir muy lejos, en River estaba Mastantuono, un pelado que creo que no llevaba 10 partidos, yo creo, en la primera no era titular indiscutido, un pelado bueno, talentoso, no pienso que no sea talentoso, pienso que es muy talentoso, un jugador que en River pues todavía no había explotado, ni mucho menos, yo no soy pues como un scouter, un scouting del fútbol, pero pues yo le veo potencial, pero tampoco me parece pues que vaya a ser como ese top, que se vaya a comparar con un Lamine del Barcelona, por ejemplo.
pero pues en el Madrid algo le vieron, ¿cierto? No sé si el mercado, no sé si el talento, no sé si lo zurdo, pero hay algo en él, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, ese fichaje lo rompió todo, lo rompió todo porque entonces ya River Todos los va a poder esquemas. hacer muchas más incorporaciones, pudo repatriar un poco de jugadores, entre ellos a nuestro Juanfer Quintero, para que juegue 10 minutos por partido, digo yo, pero unos muy buenos 10 minutos. Ajá. Es decir, como lo que planteé inicialmente en la pregunta, hay unos clubes donde ese espectáculo que tú llamas, que yo llamé industria del fútbol, tal vez erróneamente, esa industria del espectáculo está como tan clara para ellos que saben que cada movimiento que hacen es como un hito más dentro del engranaje, dentro del show. Totalmente, y una cosa es que nada es en vano, en el fútbol nada es en vano, y ahora en las redes mucho menos. O yo, por ejemplo, lo manejo así, yo nunca subo una imagen por equivocación, o nunca subo una foto por equivocación, siempre está estratégicamente diseñado el por qué Luisa sube una foto de esta forma antes de subir esta información, porque quizás va a generar más engagement, porque me va a generar más vistas, porque algo va a generar en el público mío que yo ya conozco. Mira, algo tan simple como el River. ¿Cómo hace River Plate para cada 8 días llenar un estadio con 90.000 personas? No pues yo he visto pasar los buses y no sé cómo hacen, y es casi imposible conseguir una entrada. Es súper difícil, o sea, hay que estar en la supermafia pues allá. Exacto. Para poder conseguir una entrada, por lo menos una tribuna popular. A Sebastián Arango le decían, ¿cuántos son los abonos? ¿Cuánto es el promedio de abonos vendidos que se defina un éxito? Y él decía, los 44.000 que caben en el Atanasio. ¿Cómo River Plate mete 90.000 cada 8 días al más monumental? Entonces, eso los llevó al estadio que tienen ahora. River tiene una universidad porque ellos piensan mucho como en el fútbol formativo. Sí. Sí, Falcao estudió ahí, creo que estudia fisioterapia o comunicación. Algo así, creo. Borré también. Es decir, es como Borja terminó el bachillerato. Exacto, hicieron parte como de eso. Entonces, es muy bonito el fútbol, el fútbol barrial y a la final es que en el fútbol cabemos todos, ¿sí me entendés? Hay una mística dentro del fútbol o un hermetismo, que eso hasta en las mismas barras. Entonces, como que hay barristas, créeme, que se creen sobrenaturales y es difícil tratar con esa gente. Entonces dicen que el futbolista profesional se cree sobrenatural. Hay un hermetismo que entonces en ciertos clubes hay cosas que no se dicen, hay cosas de las que no se habla. El barrista, lo mismo. Entonces hay gente que no puede entrar a la barra. Y a la final el fútbol es de todos, el fútbol es de la gente del barrio, el fútbol es del fútbol formativo que es tan olvidado y es tan poco agradecido y es el más difícil. Y ese es el fútbol de verdad. Es que hay gente que cree que el fútbol son los futbolistas profesionales y el periodista de ahora cree que si entonces entra a una rueda de prensa de la Liga de Play, ya, yo soy el super periodista y yo conozco de fútbol. Pero un periodista que ahora no conozca de fútbol formativo, de fútbol de barrio, de cómo de verdad nace esa mostaza de fútbol en un niño que se vuelve profesional, que lo vende en Europa, no sabe nada, ¿me entendés? En el fútbol cabemos todos somos fútbol, vos que sos hincha, porque hay una diferencia entre barrista, aficionado e hincha. Entonces, yo hablé de eso en mi último video, vos que sos hincha, haces parte del fútbol, el que es aficionado y solo va a finales, hace parte del fútbol, pero ¿de cuál fútbol? De ese gremio del entretenimiento que es el fútbol. Si hablamos del fútbol en lo deportivo, quizás es un poco más reducido. Luisa, creo que vamos a tener que hacer un cambio de plano aquí. ¿Pensás que James fue verdaderamente el futbolista o era el producto comercial del momento del Mundial que Florentino dijo, vendamos camisetas en Colombia? Sí, pienso que James era el futbolista, pero no era la persona. Claro. Eso pienso yo respecto a James Rodríguez. Excelente, listo. Me decepciona un poco por James. James, el mejor James. Aquí en el podcast de Oriente Capital con Luisa Parrado, para preguntarle algo a Luisa, le hemos preguntado creo que a todos los invitados y creo que ha sido de los momentos más virales que hemos tenido en los canales. Bueno, Luisa, vos y yo no somos futbolistas, está claro. Yo quise ser como todos los niños, pero lamentablemente no me dio el talento. Wilson, que es nuestro camarógrafo y arquero de mi equipo, sabe que de vez en cuando le hago un gol, pero no, pues no me caractericé de ese gran talento para llegar a ser profesional. Pero lo que se pregunta nuestra audiencia es ¿cómo podríamos hacer dinero en el fútbol sin ser futbolistas? ¿Qué negocios has visto por ahí que se muevan en esa gran industria del entretenimiento que es el fútbol
aparte pues del lógico ser futbolista profesional y además de hacer contenidos de fútbol en redes, ¿qué otras cosas piensas que sirvan para hacer dinero en el fútbol? Que no sea Eh, vender chismes de los equipos, por favor, que nos cierran el canal. Te voy a dar un dato que salió en el país de España en la época de la pandemia y fue que en la industria del fútbol, debido a la cuarentena, fue la segunda industria más afectada en el mundo. O sea, el hecho de que se cerraran los estadios de fútbol y de que no hubiera fútbol en los estadios tuvo una caída económica tan grande que fue la segunda industria más afectada del mundo. ¿Por qué? Porque es que no es solo, te doy un ejemplo, este fin de semana entonces, digamos, en el Atanasio juega Medellín o Nacional, para que no digan que siempre hablo de Medellín. El Envigado. Entonces no es solo los 22 futbolistas que ganan su sueldo, los que salen, los que están viviendo de eso, sino todo un staff de cada equipo. Empecemos por ahí, por el orden. Todo el staff del equipo que se prepara para el día de partido, porque el día de partido no solo concentran los 20 futbolistas que van a jugar, sino todo el staff, todas las personas que trabajan con el técnico, todas las personas que preparan el estadio. La gente de logística del estadio. En un estadio como el Atanasio Girardot son más de 500 personas que viven del fútbol y de la logística que se hace en el fútbol. El Atanasio puede tener alrededor de unas más de 100 establecimientos comerciales dentro del estadio, fuera infinitos, yo no te lo podría decir cuántos. Yo he hablado alrededores del estadio con personas de establecimientos públicos que dicen, ay, bueno, tan bueno que este fin de semana entonces juega Nacional, porque para nadie es un secreto, Nacional mueve mucha más gente, entonces vendo más, la señora que vende los alpicones afuera del estadio, la que vende las obleas, el que vende los helados, dentro del estadio el que vende las crispetas, el que vende la cerveza, listo. Eso dentro del estadio. Afuera del estadio, ayer fue el partido de Conmebol Libertadores de Nacional versus Sao Paulo, vos podías, y era un martes, después de un puente festivo, era un martes y pasas por la zona rosa de Río Negro, que San Antonio de Pereira, estaba totalmente lleno. Un martes que San Antonio de Pereira es muerto porque Río Negro todavía no es tan comercial entre semana y no es tan movido, pero el partido, o sea, el fútbol, provocó que todos los establecimientos públicos abrieran y estaba lleno total porque todo el mundo estaba viendo el partido. Ahora, la gente de redes, como tú bien lo dices, hay una delgada en línea ahora en redes que es saber quién es un periodista o quién es simplemente una persona que tiene un celular y un micrófono y está diciendo lo que él piensa. Hay gente que le sale bien y que vende así, hay otra gente que le toca de pronto esforzarse un poquito más y, como te digo, a veces se siente que prostituyen la profesión, pero para eso hay que seguir trabajando, para hacer diferente el contenido. Tú, desde la primera palabra que mencionaste cuando empezamos esta conversación es algo diferente, y eso es algo en lo que yo me esfuerzo mucho, y porque pasa, digamos, alguna bomba dentro del fútbol. Cuando salió Efraín Juárez de Nacional, entonces todo el mundo me escribía, ve, ¿por qué no has hablado de la salida de Efraín Juárez? ¿Por qué no has dicho nada? ¿Por qué eso? ¿Por qué lo otro? Y yo a veces digo, el tema de la salida de Efraín Juárez de Nacional lo pueden ver en cuántas páginas se encuentran en Instagram. Lo que yo diga o no hace ni más ni menos. A mí me gusta, digamos, meter la cuchara cuando yo digo, yo voy a decir, me he preparado tanto para decir esto que va a marcar la diferencia. ¿Me entendés? Porque es que el internet ahora es un sinfín de información que a veces la gente ni siquiera consume. Entonces yo creo que lo que he tratado con ese tema que te he hablado tanto de la marca personal es generar esa credibilidad de que sí, Efraín Juárez salió de Nacional y todo el mundo ya sabe que salió de Nacional, pero la gente quiere saber es qué opina Luis Parrado de que Efraín Juárez haya salido de Nacional de la forma que salió. Si lo decís vos, de pronto a ellos no les interesa, pero si lo digo yo, les genera un poco más de interés. Esa es la importancia de la marca personal, que también, ¿de qué nace? Del fútbol. Entonces es ese montón de economía que está moviendo el fútbol, no digamos en los medios de transporte. El metro de Medellín abre hasta las 12 de la noche cuando juega Medellín o Nacional. La gente, y te lo digo yo porque vivo en Río Negro, la gente de las vans de la ruta Medellín-Río Negro, ellos trabajan hasta más tarde cuando... Ese es el gremio de mi familia, pero no de las vans, pues mi papá es del mundo de los buses, pero
trabajo tan abnegado tener que llevar a la gente de fiesta al estadio y volverla a traer. Pero cuando es deporte de alto riesgo. ellos, por ejemplo, juegan los equipos en Medellín, ellos trabajan hasta más tarde en la estación de exposiciones del metro, porque ellos saben que le va a llegar la gente que llena el cupo para subir a Oriente. Entonces, es un sinfín de temas de gremios económicos o de espacios económicos, aparte de los sociales, porque tú bajas a Medellín un día de partido y tú inmediatamente sientes, hoy juega algún equipo, hoy juega o Medellín o Nacional, porque de una lo sientes. Luisa, y la última ya para despedir y dar a nuestra audiencia pendiente de nuestro próximo podcast. Hace muchos años me propusieron formular un proyecto para financiar con Colciencias y con Indeportes, que finalmente no fue patrocinado. De hecho, te puedo decir quién fue la persona que nos buscó para ese proyecto. Es un político acá local que le dicen Risas. Ajá. Nos buscó a unos amigos y a mí para que formuláramos un proyecto que básicamente constituía en generar la hinchada para un equipo de fútbol del Oriente Antioqueño, siguiendo las metodologías de marketing encubierto que se hacían en Estados Unidos. Pues vainas de activación en el estadio, sí, sacar la mascota, hacer como dinámicas con los hinchas ahí en el estadio para ir generando como esa dinámica. Vi que ustedes trataron de hacer algo, me pareció pues con la creación de hinchada para Águilas acá en Río Negro. ¿Cómo les fue con eso? ¿Qué tan duro es generar una hinchada nueva más allá de Nacional y Medellín en esta región del Oriente Antioqueño? Decirte que es duro es en el sentido de que Águilas es un equipo muy nuevo y el tema de hinchada es algo muy generacional. Tanto así que vos sos hinchas solo de un equipo de fútbol en la vida. O sea, a mí me molesta mucho, me hacen hate. Nacional puede ganar 17 Libertadores, el Mundial de Clubes 100 veces. Yo toda mi vida voy a seguir siendo hincha de Medellín. Que por qué no te cambias, que el único defecto que vos tenés es ser hincha de Medellín, que vos sí sufrís con ese equipo. Déjenme, yo voy a seguir siendo hincha de Medellín. Entonces es difícil porque Águilas es un equipo muy nuevo, porque ya cogió una generación que ya tiene una identidad con un equipo, pero cuando nosotros lo hicimos, literalmente a mí me buscaron de Águilas justo para eso. O sea, nosotros queremos que por medio de tu imagen y del movimiento que tienes y el público que tienes, la gente se familiarice más con el equipo. Llegamos a un punto donde la gente ya hasta pensaba que yo era hincha de Águilas. Es charro, o sea, los hinchas son así, el fútbol es así. Si hablas de este equipo, eres de este equipo, bueno. Pero también yo casi vengo a un partido de Águilas, no sé si te acuerdas, porque preguntaron que adivinaran un resultado de un partido por ahí todo perdido, y yo como soy Nostradamus siempre, le pegué y casi vengo al partido. A la final no pude venir, pero obvio, me acuerdo que estabas dando entrevistas ahí y también estabas dando boletas para que la gente fuera y tal. Sí, y funcionó mucho, y vieras que se vio el trabajo, pero también a Águilas le ha jugado muy en contra el quizás todavía no establecerse por completo en un territorio. A veces... En ese momento está acá otra vez, ¿cierto? Sí, en ese momento están acá otra vez en Río Negro, tienen su sede en Zarzalejo, en Guarne. Ellos compraron un predio allá, pero también a veces entrenan en La Morelia, y pues el estadio, ellos es un establecimiento que arriendan y que hacen uso de ellos. Pero eso va también muy de la mano de lo deportivo. Cuando es un equipo que tiene que enamorar hinchas, va muy de la mano de lo deportivo. O sea, hay que ser campeón. Claro. O sea, cuando eso... Te voy a decir. Vos sos hincha de Medellín porque Medellín llegó a la semifinal de la Libertadores por allá contra Santos y Boca. Yo soy hincha de Medellín netamente por un tema generacional. Ya. Yo soy hincha de Medellín porque mi papá es hincha de Medellín. Yo lo heredé totalmente. Pero vos hablas con gente un poquitico, creo que más mayor que tú, el tema de los 40 y piquito, casi llegando a los 50, la mayoría de hinchas de esa edad en Colombia son de la mecha, porque una época donde... El América era campeón de todo eso. Los que son así más o menos como de mi edad, entre jóvenes o adultos pequeños, muchos son hinchas de Nacional, porque Nacional hace unos 10, 15 años estaba siendo muchas veces campeón, cuando ya alcanzó a los grandes que eran Millonarios, América, que tenían tantas estrellas. Entonces eso va también muy de la mano del deportivo, entonces a veces es difícil. Con Águilas se ha logrado de pronto una pequeña parte, pero en ese tema sí va muy guiado de lo deportivo. Hay que ser campeón y hay que enamorar a la gente con fútbol. O sea, los jugadores, los mejores jugadores del mundo, los jugadores así sean más o menos un poquito vagos en lo social,
pero que en lo deportivo son excepcionales, enamoran a la gente. Entonces por eso hay tantos enamorados de Ronaldinho, por eso hay tantos enamorados de Maradona, que en su vida personal no fue el gran ejemplo, pero en lo deportivo enamoró a la gente. Por eso hay tanto enamorado de Dairo Moreno, ¿me entendés? Sí. Decía un profesor mío que al artista hay que valorarlo por la calidad de su obra. En el fútbol creo que aplica eso, ¿no? Jugadores pues con detractores hay montones de mi generación, y que para mí es mi jugador favorito, es Ronaldo Nazario, jugador que también le gustó la noche, Romario, que fue el antecesor de él, les gustó la noche, el trago, las mujeres, poco disciplinados, pero fueron cracks. No, pero dicen, eso es ser un distinto, sí, ¿me entiendes? ¿Cuál es el problema del futbolista ahora? Que ellos cogen esos ejemplos o esos ídolos y creen que pueden ser iguales. Sí, no. O sea, por ejemplo, Dairo Moreno, nadie, o yo Luisa Parrado, no estoy en contra de lo que es Dairo Moreno en este momento. Ojalá uno jugara a esa edad así. Yo tengo esa edad. Eso es ser un distinto. No, pues, obviamente uno dice, eso para le mí tiene que doler el poco pelo que le queda a Dairo cada que hace un gol. Pero a una edad le duele todo cuando juega fútbol, y soy el que más le duele todo. Pero eso no es para todo el mundo. Pero eso no es para todo el mundo. Sí. Eso realmente es ser un distinto. Sí. Luisa, te agradezco mucho por este espacio, una entrevista muy entretenida, te queríamos tener acá en Oriente Capital, y no, nada, invitarte a que nos sigas acompañando. Si te animas a escribir en lo posterior de fútbol y algunas cosas de economía del fútbol, bienvenida. Aquí ya hemos hecho algunos intentos precarios seguramente de asociar lo económico con el fútbol, pero muy bienvenida a esta casa, y no, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, también a todos los que nos ven para que me sigan en mis redes sociales, los que no me conocen, que seguramente es mucha gente. Aparezco en todas mis redes sociales como Luisa Parrado M, Instagram, Facebook, TikTok, en todas me pueden encontrar igual. Y nada, por allá los espero. Me encanta que me comenten, que me respondan, me encanta hablar con la gente, crear público, y claro que sí, aquí me van a seguir viendo las veces que sea invitada. Listo, la próxima Luisa con la camiseta de River en esta entrevista. Chao. Muy bien, chao.